Grabar. Bien. Bien, el día de hoy vamos a comenzar con magnetostática. Ya la clase pasada hicimos circuitos RC y ya hoy día podemos comenzar con magnetostática, ¿sí? Bien. ¿De qué trata esto de aquí? Bueno, para eso vamos a comenzar con algo que hemos visto las primeras semanas todavía, ¿no? O las primeras clases inclusive. La segunda clase teníamos un grupo de cargas puntuales en el espacio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una, otra, etcétera, ¿no? Varias cargas puntuales. Entonces, este puede ser Q1, Q2, Q3, etcétera, ¿no? Hasta un Qn. Y bueno, nosotros queríamos hacer lo siguiente, calcular cuál es la interacción que sufren estas cargas o que estas cargas le ejercen a otra carga en otro lugar del espacio, por ejemplo, esta carga Q, ¿no? Entonces lo que queremos calcular es la fuerza, ¿no? Recuerde que todo esto que hemos hecho antes, de campo eléctrico, etcétera, en realidad lo único que nosotros podemos medir es la fuerza, ¿no? El campo no lo podemos medir, ¿no? Directamente, lo que medimos el campo es a través de la fuerza, ¿no? Entonces, al final, nosotros queríamos medir cuál es la fuerza sobre Q. Y bueno, para eso nos valimos de una construcción a partir de la ley de Coulomb, de que se puede calcular la fuerza en función de los campos eléctricos, ¿no? Entonces, la fuerza sobre la carga Q la podríamos calcular como la propia carga Q que multiplica un campo eléctrico E. Y este campo eléctrico E es la suma de los campos eléctricos debido a cada una de las cargas puntuales, ¿no? E1 más E2 más E3, etc. Hasta En, ¿no? Esto era por el principio de superposición, ¿no? Se podía escribir de esta forma. Listo. ¿Sí? Pero aquí había una condición para calcular las fuerzas de esta forma, ¿no? No sé si usted recuerda cuál era la condición. Lo habíamos comentado en la primera y en la segunda clase, sobre todo con bastante énfasis, que nosotros íbamos a resolver de esta forma, íbamos a calcular de esta forma la fuerza, siempre y cuando las cargas Q1, Q2, Q3, etcétera, están en reposo, ¿no? Esa era la condición. Tanto así que le llamamos a esto electrostática, ¿no? Electrostática. ¿No? Esto era electrostática. Entonces la pregunta es bastante natural. ¿Y cómo podría calcular yo esta fuerza si es que estas cargas ahora se mueven? Que sería el siguiente paso, ¿no? Ya calculamos todo el reposo. Ahora, ¿cómo sería si las cargas se mueven? ¿No? En este caso, ¿cómo sería la fuerza sobre la carga Q? ¿Cuál sería su valor? Bueno, entonces, el día de hoy vamos a intentar responder esta pregunta, ¿no? Como usted ve, ya esto va completando de una forma más clara nuestro estudio, ¿no? Ya vamos al caso de que las partículas se mueven. Ahora, hay que hacer aquí una observación. Nosotros consideramos que se mueven, pero no muy rápido, ¿ya? Bueno, cuando digo no muy rápido, ¿qué tan rápido, no? Con rapidez menor o mucho menor que C.
cosa es C? A ver, ¿alguien sabe qué es C? ¿Qué significa C? C es una constante que se utiliza bastante para determinar o para denotar a la velocidad de la luz, ¿ya? ¿Sí? A la velocidad de la luz. Es decir, aún es bastante rápido, pues, ¿no? Pero no es tan rápido como la velocidad de la luz, ¿no? La velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Aproximadamente a la velocidad de la luz, para que usted tenga una idea de qué tan grande es, usted puede dar 3 vueltas a la Tierra en un segundo, si usted viajara a esa velocidad, ¿no? 3 vueltas al planeta Tierra en un segundo. Entonces es bastante grande. Entonces estas velocidades pueden ser grandes todavía, solo no pueden ser tan grandes, ¿no? Pero para lo que nosotros vamos a necesitar está valiendo todo. Entonces la pregunta es, cuando se mueven, ¿qué tipo de fuerza aparecerá entre ellas, ¿no? ¿Cómo calcular la fuerza? Bien, para adentrarnos un poco más al fenómeno que está ocurriendo aquí, voy a plantear un experimento que podemos hacer. Entonces, en este experimento voy a tener un circuito, una espira. A ver, aquí le llamamos un experimento. Entonces voy a construir un circuito. Este de aquí. Voy a cerrar el circuito, por eso voy a usar la regla. Aquí está. Y por aquí voy a poner también unas resistencias para fijar el cable. Entonces todo esto va aquí a una batería. ¿No? Aquí está la polaridad positiva, aquí la polaridad negativa. Y este circuito, así como usted lo ve, esta parte de aquí, la parte de arriba, no se puede doblar porque hay una resistencia, ¿no? Sí. Solamente lo que está libre para doblarse serían los laterales, ¿no? Estos lados de aquí. Entonces todo este circuito lo puedo colgar del techo. Por ejemplo, aquí está el techo. Y lo voy a colgar con alambres aislantes, ¿ya? Aquí está uno, aquí está el otro. Entonces estos son aislantes. Aislantes eléctricos, por aquí no pasa la corriente. Perfecto. Entonces, el circuito luce de esta forma cuando todavía no hay corriente. Es decir, por ejemplo, si aquí hubiera una especie de llave, todavía no prendo la batería, ¿no? Entonces, esta es la posición que tienen estos alambres cuando no hay corriente. A ver, lo voy a poner por aquí. ¿Sí? Entonces sería cuando no hay corriente. Bien, aquí está mi experimento. Lo que voy a hacer de aquí es hacer lo siguiente. Ahora voy a prender la batería, voy a cerrar el circuito caso haya estado abierto y va a comenzar a circular una corriente. Bueno, cuando empiece a circular una corriente, yo voy a notar algo. ¿Qué cosa es lo que voy a notar? Cuando empieza a circular la corriente, se observa algo. ¿Sabe qué es lo que se observa? Se observa que estos alambres, que están separados a una distancia de
inicialmente, ¿ya? Consideramos que esta distancia es muy pequeña, ¿ya? D pequeño. Entonces, a medida que empieza a pasar la corriente, vamos a observar que estos alambres se empiezan a separar. Algo así. También por aquí. Ya, a ver, este último fue muy grande, ¿no? Algo así, ellos empiezan a separar. ¿Ya? Entonces, aquí está pasando una corriente. Entonces, es un fenómeno que podemos observar en este experimento, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué se separan estos alambres, no? Les digo, al establecer una corriente, ¿no? Los alambres se separan. Bien, entonces la pregunta es ¿por qué se separan, no? ¿Por qué se separan? ¿Por qué se separan? Bien, entonces pensemos pues en base a lo que tenemos. Primero, alguien podría esbozar una respuesta. Bueno, se separan porque la corriente está compuesta de electrones. Los electrones tienen carga negativa, entonces por aquí hay varios electrones. Por ejemplo, aquí habrá un electrón en este punto que tiene carga negativa, y por aquí habrá otro electrón con carga negativa. Entonces los electrones se repelen, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, como se repelen, entonces estos alambres empiezan a repeler también, ¿no? Entonces, esa podría ser una primera idea. ¿Qué le parece? Bien, esta es una idea interesante, pero no resuelve este problema. O sea, esta idea realmente parece que está bien, pero no está bien. ¿Por qué? A ver, ¿qué piensan? Si usted recuerda, hace 2 clases creo, hicimos la llamada ecuación de continuidad. Por la ecuación de continuidad, nosotros vimos que luego que se establece la corriente, la densidad de carga es 0 en cualquier punto. Si hubiera densidad de carga diferente de 0, de cualquier forma ella también cae a 0. Eso es lo que vimos, ¿no? Entonces, por más que usted diga aquí hay un electrón, bueno, si la densidad de carga es 0 en un instante, entonces también aquí hay una densidad de carga positiva. De tal forma que la densidad de carga es 0. Y anularía la fuerza de separación con la fuerza de atracción, porque la densidad de carga es 0, ¿no? Entonces, por la ecuación de continuidad, nosotros sabemos, ¿no? Sabemos que la densidad de carga eléctrica en cualquier punto es 0. Entonces, el origen de esta fuerza, ¿no? La respuesta por qué se separan, no la razón por la que se separan por lo menos no es electrostática. No se debe a la ley de Coulomb, pues, ¿no? Ya que la densidad de carga realmente es 0 en cada punto. Bien, no es electrostática. Bueno, si no es electrostática, y nosotros conocemos la interacción electrostática y solo la interacción gravitatoria, esta interacción debe ser de otro tipo, un tipo diferente. ¿Sí? Bueno, efectivamente, esto de aquí, a ver, perdón, debe ser un nuevo tipo de interacción, ¿no? Debe ser un nuevo tipo de interacción, y este nuevo tipo de interacción le vamos a asociar, ¿no?, de la misma forma
como a la interacción electrostática le asociamos un campo eléctrico, a este tipo de interacción le vamos a hacer un campo. Bueno, este de aquí va a ser el campo que nosotros vamos a llamar magnético. Es solo un nombre por ahora, ¿no? Pudo haber sido cualquier otro nombre. Esto va a ser el campo magnético, ¿sí? Bien. Algunas cosas sobre el campo magnético, antes de comenzar a escribir algunas ecuaciones. Por ejemplo, el campo magnético también tiene líneas de campo, ¿no? Entonces, existen líneas de campo magnético. Estas líneas de campo son de tal forma que en cada punto la tangente de esta línea determina la dirección del campo magnético. Ahora, una cosa que ya sabemos es que este campo magnético no se debe a la electrostática, es decir, debe ser debido al movimiento de las cargas. De hecho, este campo magnético, su origen está en el movimiento de cargas, ¿no? Ahora, una forma que todos conocemos de visualizar el campo magnético, por ejemplo, es con aquella experiencia de tomar un imán y colocarlo en una región donde hay pedazos muy pequeños de algún, por ejemplo, de hierro, ¿no? Entonces, si usted coloca un imán en una región donde hay pedacitos de hierro, usted empieza a ver que este hierro, estos pedacitos se empiezan a alinear, ¿sí? Y se forman algunos patrones geométricos. Esas justamente son las líneas de campo. Entonces, el hierro siente la interacción del campo magnético. Alguien preguntará, pero en el caso de un imán, ¿cuál es el origen? Si el origen son cargas en movimiento, son corrientes. Bueno, el imán en realidad, si usted se aproxima muy por dentro de él, usted va a encontrar que realmente hay pequeñas espiras de corriente. ¿Sí? Entonces se llaman momentos de dipolo magnético que lo conforman. ¿Sí? De tal forma que también el origen de ese campo que produce el imán son cargas en movimiento. Ahora, el imán nos da una forma muy útil de medir la dirección del campo magnético a través del uso de brújulas, ¿no? La brújula, usted sabe, ¿no? ¿Qué es? Bueno, es una herramienta que a veces se utilizan para direccionarse. Se dice que una brújula siempre apunta hacia el norte. ¿Por qué? A ver, bueno, hacemos un pequeño dibujo de la Tierra. Como le decía a sus otros compañeros, este de aquí es el planeta Tierra. Por lo menos para los que todavía creemos que la Tierra es redonda, ¿no? Porque hoy en día, pues, hay un movimiento fuerte de personas que se hacen llamar los tierraplanistas, ¿no? Inclusive tengo un amigo muy querido que se volvió tierraplanista, ahora es tierraplanista, ¿no? Yeah. Y no me cree nada de lo que le digo, ¿no? Bueno, entonces, por lo menos para los que todavía creemos que la Tierra es redonda, este aquí es un dibujo del planeta Tierra, ¿ya? El planeta Tierra también actúa como un grande imán, jóvenes. ¿Sí? Terraplanista. Yo estoy diciendo tierraplanista, ¿no? Es terraplanista, ¿ya? Ahí parece que hay un defensor del movimiento. Ya, no, una broma, no, una broma. Ya, imagínense pues que este es el planeta Tierra. El planeta Tierra también actúa como un grande imán, ¿no? Los polos del imán de la Tierra, por ejemplo, están ubicados casi justo con los polos geográficos, ¿no? No están exactamente en los mismos puntos, pero se puede considerar que están muy cercanos, ¿no? En realidad hay un ángulo sobre el eje de la Tierra más o menos de 11 grados que difiere a estos dos polos, ¿no? El geométrico con el polo magnético, ¿no? Bien, en fin. Entonces, este de aquí es el polo sur magnético, ¿no? Y que coincide con el norte geográfico. Norte geográfico. Y por aquí tenemos el polo norte
magnético que coincide con el sur, disculpen, con el sur geográfico, ¿no? Listo. Ahora sí. Bien, ahora, pero ¿por qué se dice que aquí está el polo sur magnético? Bien, porque si usted toma una brújula en cualquier lugar sobre la superficie de la Tierra que no esté cercana a los polos, entonces, por ejemplo, imagínese que por aquí está Lima, ¿no? Lima, Perú. Aquí está usted. Usted toma una brújula, la coloca la brújula sobre el plano de la superficie de la Tierra y usted ve que la brújula apunta en esta dirección, ¿no? En realidad ella apunta así, ¿no? Para allá, ¿no? Mejor lo dibujamos aquí, que es más fácil. A ver, aquí. Imagínese que usted está aquí en este punto, sobre Lima, ¿no? Entonces, al colocar una brújula y apuntar hacia allá. Entonces, este es el norte de la aguja de la brújula y este es el sur. Entonces, al igual que cargas opuestas se atraen, también polos opuestos son los que se atraen, ¿no? Entonces, si es que este es el norte de la brújula, esto representará el sur de la Tierra. Y este es el norte de la Tierra. ¿Sí? Entonces, más o menos es por eso que en el norte geográfico está el sur magnético, ¿no? Por los polos, ¿no? Entonces, la Tierra actúa como un gran imán, también tiene líneas de campo. Las líneas de campo son de esta forma, ¿no? Son, por ejemplo, sobre este lado de aquí sería algo así, ¿no? Y hay varias, ¿no? Así, hacia el otro lado también, ¿no? De tal forma que, como le digo, ¿no? Si usted estuviera por aquí, apuntaría de forma la superficie de la Tierra yendo hacia el norte geográfico, ¿no? Más o menos esa es la forma de las líneas de campo terrestres. Hacia el otro lado también, ¿no? Estas son las líneas de campo. Bien. Entonces, en cualquier lugar sobre la superficie de la Tierra, si usted coloca una brújula, le debe apuntar hacia el norte. Menos en estos puntos, ¿no? Estos puntos cercanos al polo, ¿no? Por ejemplo, entiendo que justo el polo sur magnético cae en una ciudad que está sobre el país de Canadá. Entonces, en esos lugares en estos lugares de por aquí obviamente no va a apuntar, pues, ¿no? Hacia el norte geográfico, ¿no? Ya que sobre la superficie, ¿no? Si usted, por ejemplo, está mirando desde arriba, ¿no? Si usted está aquí, digamos, aquí hay una casa, ¿no? Bueno, solamente para dar una idea de lo que estoy hablando. Entonces, las líneas de campo caen perpendicular a la superficie, ¿no? De la Tierra en esas regiones. Ahí ya no se puede observar, ¿no? De cualquier forma, el campo magnético de la Tierra es muy pequeño, ¿ya? El campo magnético de la Tierra es más o menos del orden de 10 a la menos 6 Tesla, ¿ya? Es más o menos... ya ni siquiera he dicho cuál es la unidad del campo. Bueno, ahora se lo comento, ¿no? El campo magnético de la Tierra es del orden de 10 a la menos 6 Tesla. Justamente este T es la unidad del campo magnético en el sistema internacional, ¿sí? Es el Tesla, como los carros, ¿no? De Elon Musk, ¿no? Que por algunas horas a lo largo de la semana pasada, creo, fue el hombre más rico del mundo, ¿no? Y ahora de nuevo está en el segundo lugar, ¿no? Bien, este aquí sería Tesla, se escribe con la letra T, ¿no? Y un Tesla, bueno, equivale a 1 newton dividido por ampere por metro. La historia de Elon Musk es sorprendente, ¿no? Sorprendente realmente, ¿no? Ustedes saben que Elon Musk intentó vender Tesla, ¿no? O sea, los carros, la empresa a Apple, ¿no? Creo que eso fue en el 2016, ¿no? Cuando todavía no había explotado el boom de los carros eléctricos, ¿no? Hoy en día ya los carros eléctricos ya no tienen vuelta atrás, ¿no?
En el Perú todavía demora un poco, pero en el mundo ya los carros eléctricos son el presente, ¿no? Todas las empresas montadoras de carros están abocadas a carros eléctricos ahora. Entonces, si usted tiene un grifo, ya vaya pensando ya en ir evolucionando, ¿no? Su negocio a cargador de batería, ¿no? Cargador de batería de los carros eléctricos, ¿no? Ya, inclusive la Ford, la semana pasada cerró todas sus montadoras que tenía en Brasil, que tenía varios montadoras de carros, ¿no? Y ya venía cerrando en varios lugares del mundo, ¿no? Ya no van a producir carros los usuales, ¿no? Se van a abocar más en camiones, ¿no? Porque ya no hay, no se puede competir, ¿no? Así es la tecnología cuando llega, ¿no? Aquel que no se ha adaptado a la tecnología desaparece. Por eso es que hoy en día hoy en día muchas empresas, por más que el futuro parezca lejano, ya invierten fuerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted ve a Google, ¿no? Que es una empresa grande, que en principio no necesitaría, pues, pensar que va a peligrar, invirtiendo millones de millones en la construcción de una computadora cuántica, ¿no? Y ellos realmente son los que tienen la mejor computadora cuántica hoy en día, ¿no? Es una computadora cuántica con la mayor capacidad, 52 qubits, ¿no? Todavía está muy lejos de convertirse en la computadora cuántica que va, pues, quebrar cualquier tipo de encriptación, ¿no? De destruir, por ejemplo, las monedas virtuales, etcétera, pero entienden, pues, que ese futuro va a llegar en algún tiempo, ¿no? Tal vez en 20, tal vez en 10 años, y cuando llegue, pues, va a ser obsoleto cualquier tipo de empresa que trabaje con Internet y no tenga una computadora cuántica. Entonces hay una competición, pues, absurda, ¿no? Millones gasta Google, millones empezó a gastar Microsoft, ya venía gastando millones IBM, ¿no? Entonces, la inversión ahorita, si usted se pone a leer un poco sobre el tema, pues es asustadora, ¿no? Parece que está más próximo de lo que se pensaba, ¿no? En el año 2019, Google inclusive anunció que se había logrado la famosa supremacía cuántica. La supremacía cuántica es algo que se había ideado, por lo cual se tenía que demostrar de forma clara que una computadora cuántica finalmente superaba a la mejor computadora clásica, ¿no? Y eso fue en el 2019, ¿no? Hubo un cálculo que se hizo donde la mejor computadora clásica, no sé exactamente cuál era, lo hizo y se demoró, creo que algunos días. Y después lo hizo el computador que tiene Google, ¿no? De computador cuántico con 52 qubits. Es medio primitivo todavía, pero aún así es un avance. Y bueno, pues la computadora cuántica de Google lo hizo en, creo que unas 2 horas, si no me equivoco, ¿no? Entonces eso fue una noticia que dio la vuelta al mundo, ¿no? Finalmente se había alcanzado la llamada supremacía cuántica. Bueno, lo mismo pasa pues con los carros, lo mismo pasa con la educación, ¿no? Algunos dicen que las universidades van a desaparecer, ¿no? En el futuro, ¿no? Bueno, en fin, quien no se adapta, desaparece, ¿no? A ver, alguien me pregunta algo aquí. Eh, si el núcleo de la Tierra es de fierro y fundido, ¿cómo es que se genera un campo? No sé, la verdad, tendría que estudiar un poco el tema específico de cómo se genera el campo magnético en la Tierra, ¿no? Ya, eso de ahí debe involucrar varias cuestiones, inclusive químicas, ¿no? Algunas cosas así, ¿no? No desconozco sinceramente, ¿no? Cuál es la forma en que específicamente la Tierra, ¿no? La Tierra no es, pues,
un material uniforme, ¿no? Ferromagnético, paramagnético, ¿no? Entonces, cualquier explicación que dé basado en eso, de repente no se ajuste a lo que es correcto, ¿no? No sé, pero un tema interesante, ¿no? A ver, si tengo tiempo voy a leer sobre eso en la semana, ustedes también pueden leerlo, ¿no? Y podemos comentarlo, ¿no? Claro, siempre y cuando estemos todos de acuerdo que la Tierra es redonda, ¿no? Porque si no, ah, ya. Algunos dicen que es hueca también, ¿no? Ha salido, ha salido un nuevo movimiento que dice que es hueca. Yo compré un libro que decía La Tierra es hueca cuando estaba en segundo año de la universidad, en la uni, ¿no? Yo me iba a Amazonas, el que estaba bueno, no sé si ustedes conocen Amazonas, ¿no? Existía Amazonas en la primera cuadra de la avenida Bancay, ¿no? Así, usted se baja en Hacho, para los que conocen, ¿no? Sube ahí la rampa, ¿no? Y pasando la rampa, ¿no? Donde están todos los emolienteros, así a la mano izquierda hay un lugar donde venden libros. Antes era mucho más famoso de lo que es ahora, ¿no? Ahora está medio agazapado, ¿no? Se... Pero aún así creo que le dicen Amazonas. Hoy en día ya los libros también ya, bueno, pues están medio ultrapasados, ¿no? Pero todavía algunos buenos libros se encuentran ahí. Entonces yo ahí una vez estaba pasando y encontré un libro que decía La Tierra es hueca, ¿no? En ese tiempo yo todavía le creía a los libros, ¿no? Entonces lo compré el libro. Y ya bueno, esta es una anécdota. Sí, venden buenos libros en Tacora. Nunca he ido a Tacora, pero puede ser que haya buenos libros, ¿no? No es hueca, te estoy diciendo, eso es lo que proclamaba ese libro, ¿no? En ese tiempo yo le creí. Bueno, no es que le creía al libro, sino que creí que, o sea, yo creía que si alguien escribía un libro es porque realmente era algo que se merecía leer, ¿no? Ya, después ya me di, no, nunca dudé, pues, voy a dudar, ¿no? Aunque, bueno, ya mejor volvamos aquí al tema, ¿no? Aunque la duda, jóvenes, es importante, ¿no? Es importante también, usted tiene que dudar, ¿no? Por ejemplo, algunos se burlan de los tierraplanistas, ¿no? Ah, tierraplanistas. Y le preguntan a esas personas, ¿no? Le digo, bueno, pues usted, pues, ¿qué es de la uni, ¿no? A ver, ¿qué pasa si un amigo un día, ¿no? Le pregunta, ¿no? A ver, oye, tú que eres de la uni, ¿no? ¿Por qué la Tierra es redonda? Explícame, ¿no? Entonces ahí yo he escuchado cada cosa también, ¿no? Bueno, es redonda porque sí, o porque se ve en la foto, ¿no? Entonces, ellos no creen, pues, en las fotos, ¿no? Entonces, tienen que encontrar formas para explicar. Claro, una cosa interesante es la fuerza Coriolis, es interesante, pero la fuerza Coriolis, tendría que usted explicarle, pues, ¿no? A la persona un poco por ejemplo, por lo menos lo básico de cálculo vectorial, ¿no? El día y la noche, ya, no, el día y la noche no va, jóvenes. Ellos tienen su modelo, ¿no? Su modelo es una linternita que da la vuelta, ¿no? Se forma la línea de la noche. La luna, ellos no creen también. No, tiene explicación para todo, ¿no? Tiene explicación para todo, si te va a ver. Sí, busque ahí por internet. Modelo terraplanista, ¿no? Terraplanista. Eclipse, también todos ellos explican en su modelo, ¿ah? Explican todo. ¿Ya? Tienen sus argumentos, sí, no es... cuidado que si se topa con uno que está bien documentado, se puede quedar en el aire, ¿ah? Ya. Bien, entonces volvemos, ¿no? Entonces, este de aquí es una forma que usted tiene para medir la dirección del campo magnético de la Tierra. Lo más fácil es colocar usted una brújula y la brújula le va a informar, ¿no? Ahora, ¿por qué estoy hablando de la brújula? Porque vamos a utilizar la brújula para continuar con este experimento, intentar explicar por qué que o por lo menos explorar un poco la forma que debe tener esta fuerza para que estos alambres se comporten de esta manera, ¿no? Se empiecen a repeler, ¿no? En esa región. Bien. Entonces, para ello, ahora voy a repetir el experimento, pero voy a tomar solamente un alambre. O por lo menos voy a enfocarme en uno. Aquí está.
Aquí está. Si aquí hay uno sobre el cual está pasando la corriente, para explorar un poco más este campo magnético, yo puedo aproximarme con mi brújula y comenzar a observar la dirección del campo magnético en torno de este cable. Entonces, el campo magnético puede tener diferentes formas. La brújula me puede indicar. Puede ser como las cargas, no sé si usted recuerda, el campo eléctrico, por ejemplo, para una densidad de carga lineal, ¿cómo es? Si usted recuerda, el campo eléctrico era así, ¿no? Radial, ¿sí? Radial, ¿no? Es radial el campo eléctrico alrededor de ella. O sea, si usted lo mira desde arriba, usted ve el cable así y usted ve el campo eléctrico así, ¿no? A eso me refiero, con que es radial, ¿no? Entonces usted puede pensar, ah, debe ser así, ¿no? De repente. Y usted hace ese experimento con su brújula y usted va a comenzar a construir las líneas de campo. Usted las puede construir midiendo la dirección del campo en varios puntos. Entonces, si usted hace eso, va a observar que esto es así. A ver. Disculpen, Juanes, los pajaritos todavía no se cansan de cantar desde temprano, ¿ya? Entonces, más o menos usted va a observar que es así. Es circular, jóvenes. Entonces, si usted coloca más lejos y construye otra línea de campo, se va a descubrir que también es así. A ver, ¿sí? Todas son circulares. Ahí está, otra. Sería así. Esto es totalmente diferente a la dirección de las líneas de campo eléctrico. Y causa curiosidad, porque si aquí usted coloca la otra línea, observe, la que pasaba por aquí. Y usted espera que estas líneas se repelen, ¿no? Por el experimento que hemos visto, ¿no? Entonces, lo más natural sería pensar que el campo magnético seguiría una dirección también radial como el campo eléctrico, algo así. Este es el campo eléctrico generado por este cable de aquí, por el primero, por el que está más a la izquierda. De tal forma que, bueno, pues aquí lo empuja el cable. Pero le estoy mostrando que no es así. El campo eléctrico se genera de forma circular, ¿no? Entonces, esta fuerza debe ser totalmente diferente a la fuerza generada por el campo eléctrico. Sabemos entonces si aquí, por ejemplo, queremos analizar una partícula nada más que está viajando, un electrón, ¿sí? Entonces, sobre este electrón, sabemos que la fuerza va a ser hacia allá, porque eso nos dice la experiencia, los cables se repelían. Y sabemos que sobre este punto, el campo magnético generado por la otra línea de corriente que está al otro lado es así, más o menos, a ver, ¿no? Sí, aquí hay 90 grados. A ver, creo que esa figura en lugar de ayudar complica. Sí, aquí hay 90, aquí hay 90. Entonces usted observa que es para allá. Entonces, ¿cómo es posible que un campo magnético perpendicular a la fuerza genere esta fuerza, ¿no? Y por aquí también tenemos algo que es útil, que es la velocidad de la partícula. Entonces ahora nosotros decimos la velocidad debe estar involucrada de alguna forma. Y nosotros nos damos cuenta que para generar una fuerza en esa dirección a partir de ese campo magnético y de la velocidad de la partícula que es hacia allá, bueno, en este caso serían, le voy a poner solamente elementos de carga Q, ¿ya? En general, para que sea para cualquier elemento de carga. Entonces debe haber una relación y esa relación ya usted va pensando que es la relación del producto vectorial. El producto vectorial es aquel producto, ¿no?, cuyo resultado me da un vector que es perpendicular a las componentes o a los vectores que se están multiplicando. Entonces, como quiero que aparezca aquí el campo magnético, entonces sería algo así, ¿no? Pruebo pues varias y pruebo esta también. Entonces observe, velocidad por campo, si usted observa por la regla de la mano derecha cuál es la dirección, sale la dirección de la fuerza, ¿no? Y aquí le multiplico por la carga. Esto de aquí lo puedo ajustar, ¿no?, a partir de la experiencia, ¿no? Puedo probar varias, puedo probar corriente para el otro sentido, etcétera, y ya puedo llegar a esta expresión, ¿no? Entonces, esta es la expresión que es la equivalente a la ley de Coulomb para el campo eléctrico, ¿no? O para la fuerza eléctrica, ¿no? Esa es la fuerza magnética. Se escribe de esta forma.
¿no? Observe su naturaleza totalmente diferente a la naturaleza del campo eléctrico, ¿no? Tanto así que aparece un producto vectorial. Esto tiene grandes consecuencias. Que la fuerza sea perpendicular al campo y no paralelo, como en el caso del campo eléctrico, en el caso del campo eléctrico, la fuerza es paralela al campo. Esto de aquí va a generar grandes diferencias con respecto a la naturaleza del campo magnético. Entonces, una de ellas que vamos a ver más adelante, por ejemplo, es que no podemos definir un potencial. De la misma forma que teníamos un potencial, el potencial eléctrico, entonces el potencial magnético no es tan fácil de definir, ¿no? Bien, entonces así hemos explorado la naturaleza de esta fuerza. En una región del espacio, y para otro experimento, ¿no? En el cual, además de esta fuerza magnética, existe un campo eléctrico, ¿no? En la región. Por ejemplo, ¿cómo puede ser? Podemos repetir este mismo experimento del circuito, solo que lo colocamos entre dos placas cargadas de un capacitor, por ejemplo, muy largo. Entonces también hay un campo eléctrico. Entonces, si además existe un campo eléctrico, la fuerza neta sobre una partícula será la suma de la fuerza eléctrica más la fuerza del campo magnético, ¿no? De la fuerza eléctrica sabemos que es Q por el campo eléctrico y esta otra sabemos que es Q, la velocidad por el campo magnético. Bueno, si factorizamos aquí la carga Q, nosotros tenemos el campo eléctrico más la velocidad por el campo. ¿Sí? Esta es la llamada, tiene un nombre, ¿no? Fuerza de Lorentz. Fuerza de Lorentz. ¿Sí? Entonces ya es una expresión un poco más general, ¿no? Donde lleva en cuenta el campo eléctrico y magnético. ¿Se recuerda cuando hacíamos entonces electrostática, que yo le decía que las cargas no pueden moverse? Porque si se mueven, la fuerza ya toma otra forma. Bueno, una de las razones por las que no puede moverse es que si usted tiene dos cargas que se están moviendo, ¿no es cierto? Aquí está, hay dos cargas, Q1 y Q2, se están moviendo. Ya la fuerza entre ellas no solamente es de Coulomb, no solamente es Q1 por Q2 sobre 4 pi es 0 R sobre R cuadrado. Ya no es solamente eso, sino también existe una fuerza magnética, ¿no? ¿Sí? Claro, ahí la pregunta sería, ¿pero cuál es el campo que una genera en otra, no? Pues ya teniendo el campo que una genera en el lugar de la otra, solamente multiplico por la velocidad y la carga y tengo la fuerza. Claro, eso vamos a ver todavía. ¿Cómo calcular el campo generado, no? Por ahora estamos calculando la fuerza una vez que ya tenemos el campo. ¿Bien? Listo. A ver, veo que escriben algo ahí en el chat, puede ver. Ya, hablaban de los terraplanistas todavía. Hay un documentario, hay un documental bonito en Netflix, ¿no? Sobre los terraplanistas, ¿no? Entonces, les sugiero que lo vean, ¿no? ¿Ya? Algunas personas se decepcionan con la ciencia y ya parten, pues, ¿no? Es que algunas personas también sobrevaloran a la ciencia, ¿no? Usted tiene que entender que la ciencia es algo que está en proceso de construcción, no es algo definitivo, ¿no? Entonces, en la otra sección, que yo soy profesor de práctica, dejé un laboratorio, hicimos un laboratorio bonito, y estaba leyendo los informes del laboratorio y un alumno concluyó algo así, ¿no? En las conclusiones, ¿no? Entre las cosas que rescató del laboratorio puso algo así como, ahora me convenzo cada vez más que la física está llena de imprecisiones, llena de aproximaciones, y me decepciono, algo así puso, ¿no? Y después puso, bueno, solo me toca aceptarlo, ¿no? Porque no tengo tiempo para estar construyendo otra teoría, algo así, ¿no? Entonces ahí, pues,
El compañero, ¿no? Claro, él está pensando, ¿no? Que realmente esto es una cuestión fundamental, ¿no? Y nunca pretendió ser una cuestión fundamental, ¿no? Estas cosas de aquí son en la experiencia, ¿no? La experiencia nos dan, ¿no? Y algunas cosas vamos construyendo y sí, siempre necesitamos aproximaciones, jóvenes. Siempre necesitamos aproximaciones, ¿no? Inclusive, como le comento, si aumentamos más la velocidad, vamos a necesitar considerar correcciones relativistas, ¿no? Vamos a tener que considerar las correcciones de la teoría de la relatividad porque se hacen cada vez más necesarias. Entonces, no es pues una cuestión así fundamental, pero aún así sirven, ¿no? Aún así funcionan. Eso es lo que tiene que quedar claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la ciencia, alguien alguna vez dijo así y me parece que tenía mucho sentido. Son eternas respuestas y eternas preguntas. Entonces, a cada pregunta que se responde, se generan más preguntas, ¿no? En realidad, estamos tan confundidos como lo estuvimos al principio, pero creemos que estamos confundidos sobre temas mucho más profundos que los que teníamos inicialmente, ¿no? Entonces, cada vez va avanzando más, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes la pregunta era ¿por qué un objeto cae? Hoy en día hay otra pregunta, ya no es esa, ¿no? Hoy en día es la teoría de la gravitación, hoy en día inclusive se conoce a nivel más microscópico, la teoría cuántica de campos, etcétera, pero también hay preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una pregunta válida hoy en día, que es una pregunta fundamental, es el problema de variogénesis. Si usted busca en Internet va a descubrir que es el problema de variogénesis que no se puede resolver todavía. Pero si usted mira el nivel de la pregunta, es una pregunta mucho más profunda que la otra, ¿no? O sea, en realidad hay preguntas, pero de alguna forma son preguntas mucho más complejas, ¿no? Entonces, ¿estamos confundidos todavía? Sí, pero en un nivel un poco más alto, ¿no? Ese es el entendimiento que se debe tener. Bien. Bueno, hasta donde sé, la teoría de supercuerdas no responde variogénesis. No, todavía no responde. Y otra cosa, la teoría de cuerdas ya ha perdido mucha fuerza, ¿no? Ha perdido mucha fuerza ya. Un día podemos conversar de esas cosas, ¿no? ¿Ya? ¿Problema de quién? ¿Cómo problema de quién? Ah, el compañero ese. No. Ah, el problema ya, el problema se llama vario, de masa bariónica. Bariogenesis. ¿Qué quiere decir de por qué? Este es Génesis del comienzo, ¿no? Como la Biblia, ¿no? Básicamente el problema es que ustedes saben que la energía, solamente energía, a ver, ¿cómo le explico esto aquí? A ver, de una forma bastante simple, ¿no? Si usted encuentra materia y antimateria, los que han leído el libro de Brown, de Ángeles y Demonios, usted sabe que cuando se encuentra se libera energía, ¿no? Ya, esto no es una cosa de ciencia ficción, esto existe, pues, un electrón y un protón. Ambos se pueden generar fácilmente en el laboratorio. Entonces, si ustedes, si ellos se encuentran, ¿qué se libera? Se libera energía, ¿en forma de qué? Por ejemplo, de un fotón, ¿no? Pero siempre que hay materia y hay antimateria, se eliminan. Entonces, ¿cuál es el problema? Hasta aquí no hay ningún problema. El problema es así. El problema es que según la teoría del Big Bang, inicialmente solamente había energía al inicio, o sea, en el génesis, pues, ¿no? Al inicio había solamente energía. Esta energía, de alguna forma, empezó a disminuir su temperatura y se fue formando materia. Pero esto es al revés de lo que le he mostrado aquí. Si energía forma materia, también tiene que formar antimateria. No puede formar solo materia, antimateria. En la misma cantidad tiene que formar.
Entonces, el Big Bang dice que la energía que hubo al comienzo formó materia, pero también ha tenido que formar antimateria. Entonces, si son de la misma cantidad, esta y esta, ¿por qué hoy, en el año 2020, 13.000 millones de años después del Big Bang, por qué solamente hay materia? ¿No? Aquí solamente, hoy en día solo hay materia, pues, ¿no? Básicamente en la naturaleza. Usted, los árboles, los planetas, se forman de materia. ¿Y dónde está la otra antimateria? Entonces, ha tenido que haber algún proceso aquí desconocido, por lo cual la materia, se le llama materia bariónica, de ahí viene el nombre de bariogénesis, ha, ha tenido una supremacía sobre la antimateria, ¿no? De tal forma que hoy día hay materia nada más. Entonces, si usted responde a este problema, probablemente usted se gane el premio Nobel, ¿no? Hay teorías que intentan explicar, pero no basta tener una teoría, tiene que evidenciarse en la experiencia, ¿no? En los aceleradores de partículas, ¿no? ¿Ya? Bien, ahí ya creo ya a los compañeros que empezaron ya a emocionarse, ya vamos a volver a física, ya. Veo ahí bastante, nunca he visto tanta interacción en el curso de física, ¿no? Ya, es algo de simetría. Sí, es básicamente una antisimetría, ¿no? Sí, sí es algo como simetría, ¿no? ¿No? Sí, más o menos eso. Bien, entonces, por ejemplo, ese de aquí es un problema hoy en día que hay, ¿no? Pero por eso le decía, ¿no? Antes el problema era porque un objeto cae, hoy día el problema es esto. Es un problema más sofisticado, ¿no? Pero aún así es un problema, pues, ¿no? Bien, hay otros problemas. Le dejo ahí para que se divierta, ¿no? Por ejemplo, el problema del fine tuning en el fin de semana, si quiere buscar, ¿no? Eh, fine tuning, ahí usted va a buscar qué es. Algunos otros, ¿no? Hay problemas de renormalización, etcétera, ¿no? Hay cosas interesantes todavía. Bien, entonces nosotros ya tenemos aquí nuestra fuerza, ¿sí? Entonces aquí está la fuerza. Vamos a ver un pequeño ejemplo. A ver, un pequeño ejemplo que tiene que ver con lo que le estoy comentando. A ver, hoy día nos hemos relajado un poco, ¿no? Nos hemos salido del libreto, hablando de otras cosas. Pero está bien, ¿no? No todo es, pues, no todo es esto de aquí, ¿no? Yo tengo amigos o conocidos que han conseguido buenos puestos de trabajo porque sabían estas cosas. Entonces se ponen a conversar con la gente y dicen, este joven conoce, ¿no? Y un amigo está con un excelente puesto de trabajo, ¿no? Porque lo asombró al entrevistador y ya le dieron el trabajo. El hombre ni sabía lo que estaba haciendo en esa empresa, ¿no? Bueno, ahora ya saben. Bien. Entonces, ¿quién se puede hacer un experimento de la siguiente forma? Tiene un campo magnético en una región que es uniforme, ¿ya? En esta dirección, ¿ya? La dirección del eje Z. Y una partícula, por ejemplo, aquí, sobre el plano. Sobre el plano XY tiene esta dirección. ¿Sí? Entonces, repito, ya está sobre el plano, ¿ya? En este punto, esta es la dirección de su velocidad. Puede ir cambiando, pues. Entonces, es una partícula Q. Y lo que queremos encontrar, a ver, lo que queremos encontrar es más o menos cuál es la fuerza, ¿no? Y qué relación podemos obtener a partir de ahí. Bueno, esta es una aplicación directa, la fuerza del campo magnético sobre la partícula. En este caso solamente vamos a considerar el campo magnético sin campo eléctrico, es la carga, la velocidad por el campo. Reemplacemos algunos valores. A ver, esto aquí sería la carga. La velocidad es, si lo considero que esto está en el plano y es paralelo aquí al eje X, entonces voy a considerar que esto es BI. Esto lo multiplico por el campo magnético, que sería BK. ¿Sí? Bien. Usted calcula esto, pues, ¿no? ¿Cuánto es? A ver, sería QV B
¿Y cuánto es I por K? A ver, I por K es menos J, ¿no? Entonces aquí sería como menos J. ¿Sí? Ya. Bien. Ahora, pero algo interesante aquí, observen. Esta fuerza de aquí que estamos calculando, esta es la fuerza. No sé si usted lo puede visualizar fácilmente, es perpendicular a la velocidad. Claro, porque es el producto vectorial de la velocidad con algo, o sea, es perpendicular a ambos vectores, en especial es perpendicular a la velocidad. Entonces, ¿qué pasa si usted tiene un movimiento en el cual la fuerza, que es la fuerza neta, porque no hay ninguna otra fuerza aquí, que se le ejerce a la partícula, es perpendicular a la velocidad? Entonces, esta es una fuerza, ¿no es cierto? Perpendicular al movimiento, si usted gusta. Entonces, si la fuerza es perpendicular al movimiento, usted recordará de su curso de Física 1 que esto de aquí va a generar una aceleración centrípeta, ¿no? ¿Sí? Esta fuerza no va a cambiar la magnitud de la velocidad, solamente va a cambiar la dirección. Entonces, esto aquí, por lo tanto, se puede escribir como una aceleración centrípeta, ¿no es cierto? En la dirección menos J. Y la aceleración centrípeta, usted sabe que es la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura, ¿no? Este ρ, a ver, este ρ es radio de curvatura. ¿Ya? Bien, entonces aquí observe qué cosa puede aparecer. Aquí aparece una relación que usted de repente ha visto en la academia, ¿no? Cuando estas cosas me acuerdo que se hacían antes en la academia, ¿no? La carga, la velocidad, el campo, esto es igual a esto, ¿no? ¿Sí? Aquí se elimina una velocidad y le queda una expresión. Ah, faltó la masa, disculpen, ¿no? No, espere, ¿qué estoy hablando? La fuerza es... Ah, ya, aquí es masa. Segunda ley de Newton, ¿no? Listo. Entonces aquí falta una masa. Masa, rapidez al cuadrado, ρ, se fue una rapidez, y aquí queda una relación que Q, ρb es igual al momento lineal, ¿no? Masa por la velocidad. ¿No? Esta aquí es una ecuación. Bueno, esta ecuación se llama fórmula de ciclotron. Pues una fórmula de ciclotron es una fórmula que se utiliza bastante en, por ejemplo, aceleradores de partículas, que le permite a usted, por ejemplo, determinar cuál es la energía de una partícula. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un electrón que entra en una cámara, que usted tiene un electrón, aquí en esta cámara hay un gas, ¿no? Aquí está un electrón que entra por aquí viajando, ¿sí? Entonces usted sabe la carga, usted sabe el campo magnético porque usted lo controla alrededor de en esta región, es un campo magnético uniforme, recuerde. Y el radio de curvatura usted lo puede observar a través del rastro que deja el electrón. Entonces el electrón cuando entra ioniza el gas y al ionizar se liberan fotones de tal forma que usted ve una lucecita. Si usted un día tiene la oportunidad de hacer esto, lo va a poder ver, ¿no? Se libera una lucecita. Entonces puede calcular el radio de curvatura. Y de esa forma puede tener el momento, ¿no? Así, por ejemplo, se determina cuál es el momento de estas partículas. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces, más o menos, para eso sirve, ¿no? Esto es lo que le digo que se utiliza en los aceleradores de partículas, ¿no? Por ejemplo, en el acelerador grande colisor de hadrones, ¿no? O Large Hadron Collider, que está en Estados Unidos. Es un túnel gigantesco de 27 kilómetros de longitud, donde usted, imagínese pues la tecnología, ¿no? Eso, por ejemplo, para ese compañero que le decía, ¿no? Que no cree, pues no, está decepcionado. Es verdad, la ciencia es imperfecta, pero aún así se consiguen cosas sorprendentes. Como que, por ejemplo, que usted suelte de un lado de una pista, esta pista está horrible,
de un lado de una pista, usted suelte un electrón, o una partícula muy pequeña todavía, un protón, por ejemplo, y del otro lado también otro, y los haga dar vueltas. Y este túnel tiene una longitud de 27 kilómetros. Y ellos viajan casi a la velocidad de la luz. 99% de la velocidad de la luz. 99,9, una cosa así, es muy alta. Imagínense, 27 kilómetros, y es necesario que sobre este túnel ellos viajen de tal forma que cuando se encuentren de frente. Imagínense, pues, el tamaño de un protón, jóvenes. El tamaño de un protón es, o sea, es súper, súper, súper pequeño. Y de tal forma que cuando lleguen al otro lado se encuentren de cara, ¿no? Ya pues, ese es el tipo de tecnología que se ha conseguido con el conocimiento, como digo, que todavía es imperfecto, pero aún nos permite hacer eso, ¿no? ¿Sí? Bien, esto es el LHC. Bien. Otra cosa, la fuerza magnética, esta que estamos viendo, le dije que iba a tener algunas consecuencias importantes que lo diferencian de la fuerza eléctrica. Una de ellas, ya le había adelantado, era el trabajo. Le hablé sobre el potencial, ¿no? Entonces, recuerde que cuando hablamos de potencial eléctrico, hablamos de trabajo primero, ¿no? Para atraer una carga puntual, etcétera, el trabajo del campo eléctrico, ¿sí? Entonces, si usted recuerda, el potencial es menos la integral del campo eléctrico. O sea, aquí está el trabajo del campo eléctrico. Entonces, observemos qué pasa con el trabajo de la fuerza magnética, ¿no? Entonces, usted quiere calcular, por ejemplo, usted tiene una carga en el espacio y esta carga hace una trayectoria, ¿sí? En algún punto, por ejemplo, en este tiene una velocidad en ese instante que tiene esta dirección. Y usted quiere calcular cuál es el trabajo de un campo magnético externo, por ejemplo, que hay un campo magnético externo, ¿no? Puede tener cualquier dirección, sobre esta carga mientras se mueve. ¿Sí? A ver, calculen pues, calculemos aquí. Entonces decimos, para un diferencial de tiempo, ¿no es cierto? Así es mejor. Para un diferencial de tiempo, la partícula recorrió una distancia de L, para un diferencial de tiempo. ¿Sí? Bien, entonces calculemos el trabajo con esto. A ver, un diferencial de trabajo, también un diferencial de tiempo, sería igual a la fuerza, en este caso es la fuerza magnética, por el diferencial de L, ¿no? Este es el diferencial de trabajo. Recuerden que si integramos, tengo el trabajo total. Bueno, la fuerza magnética sobre esta partícula es la carga, la velocidad que tiene en ese instante por el campo. ¿Sí? Y todo esto debe estar multiplicado por el diferencial de L. Pero el diferencial de L lo puedo expresar a partir de la velocidad, ¿no es cierto? El diferencial de L es la velocidad por diferencial de t. Esto es de la definición de velocidad, ¿no? Que es dl sobre dt. Entonces, observe qué es lo que tiene aquí. Aquí tiene el producto escalar de dos cantidades, esta y esta, que son perpendiculares. Porque esta de aquí, esta cantidad, es paralela a la velocidad. Está multiplicado por un escalar. Y esta de aquí es perpendicular a la velocidad. Entonces, estos dos son dos cantidades que son perpendiculares. Luego, el producto escalar es cero. Observe, el trabajo del campo magnético, de la fuerza magnética, para una partícula que se mueve es cero. Esto imposibilita construir un potencial magnético equivalente al potencial eléctrico que, como le había comentado, nosotros hemos trabajado, ¿no? Ya que esto es cero, entonces no podemos construir un potencial. Por lo menos no se puede construir el potencial de la forma que se ha construido el potencial eléctrico. Usted en un curso de teoría de campos electromagnéticos va a ver cómo se construye el potencial magnético. No es fácil. Y el potencial magnético, como no puede ser como el eléctrico,
se lo construye de forma vectorial, ¿no? Entonces, más o menos es así. El campo eléctrico me permitió construir un potencial eléctrico, que era un escalar, y el campo magnético no me permite tener el análogo escalar, pero me permite construir un vectorial, eso sí es posible. Entonces, el potencial magnético es un vector. ¿Ya? Eso no vamos a ver en este curso, pero ya se lo adelanto aquí. ¿Por qué no se puede hacer eso, no? No se puede hacer porque el trabajo del campo magnético es cero. Bien. Listo. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya. Por ejemplo, si usted tiene una región del espacio, y en esta región del espacio no hay campos eléctricos, solamente hay magnéticos, es otra cosa interesante. Si no hay E, ¿no? O E es cero, bueno, igual, ¿no? Entonces, como el trabajo sería de la fuerza eléctrica más la fuerza magnética, de la magnética Y es cero y no hay campo eléctrico, entonces el trabajo definitivamente va a ser cero siempre, ¿no? Entonces, si el trabajo es cero por el principio del trabajo y la energía cinética, usted puede concluir que la energía cinética se conserva, ¿no? Entonces, imagínese una pregunta, ¿no? Que le diga, bueno, calcule la variación de la energía cinética para una partícula que esté en un campo magnético, bla, 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 bla. Y no hay nada de campo eléctrico. Bueno, si no hay campo eléctrico ni necesita calcular nada, ¿no? La variación de la energía cinética es cero. La energía cinética se conserva. Solo va a cambiar si es que aparece el campo eléctrico, ¿no? Ahí sí. Bien. A ver, hemos visto entonces, vamos a ir avanzando, la fuerza sobre una carga puntual. También podemos ver ahora, podemos expandir un poco, la fuerza sobre una corriente. Ahora vamos a ver cuál es la fuerza sobre una corriente. Bueno, sería simplemente sumar las fuerzas sobre cada una de las cargas, ¿no? Usted ya sabe cuál es la fuerza sobre una carga, bueno, sobre una corriente es un grupo de cargas. Entonces usted suma sobre todas ellas, ¿no? Y va a tener sobre una corriente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a hacerlo de esta forma. Usted tiene aquí un segmento de corriente, ¿sí? Por aquí hay un J, entonces. Vector densidad de corriente. Esto aquí tiene un área transversal A y una longitud diferencial. Voy a tomar solo un diferencial del conductor. Imagínense que este es un conductor, pues, ¿no? ¿Sí? Bueno, hemos visto las clases pasadas que este J se puede escribir como N, la carga, vamos a suponer que son electrones, por ejemplo, electrones, la carga menos E, ¿no? Y la velocidad, ¿no? Si usted recuerda, nosotros llegamos a esta expresión cuando utilizamos el J, ¿no? Habíamos dicho que el J era N, que era el número de cargas por unidad de volumen, ¿no? Esto es el número de portadores de carga ¿no? Por unidad de volumen. Bien, entonces yo quiero calcular la fuerza sobre uno de esos electrones, ya sé cómo es, ¿no? Es la carga que multiplica la velocidad. Esta velocidad está así porque es la velocidad media, ¿ya? Puedo poner solamente velocidad si gusto, ¿no? Velocidad media. Pues sería, a ver, ya vimos que la fuerza magnética es carga, velocidad por campo. Ahí, claro, en esta región hay un campo magnético. ¿Sí? En esta región. Este campo magnético puede variar, puede ser que no sea uniforme, pero esta longitud de cable es tan pequeño, es un diferencial, que para este diferencial sí es uniforme, para este pequeño diferencial, ¿no?
Entonces, por eso he tomado un diferencial de longitud. Bien, haciendo esto sería la fuerza sobre una partícula. Y sobre n partículas, bueno, tendría que multiplicar por n. ¿No? Esta sería la fuerza sobre n partículas. A ver, ¿cómo le llamamos F minúscula? ¿No? Esta es la fuerza. O la densidad de fuerza. Fuerza por unidad de volumen. ¿Sí? Por unidad de volumen. Listo. Pero esto aquí, observen, jóvenes. Esto de aquí puedo juntar el n, el menos c y la velocidad. Y esto es el j por la expresión anterior. O sea, esto realmente es j por b. ¿Sí? Bien, entonces ya puedo calcular la fuerza total. Esta es la fuerza por unidad de volumen. Si lo multiplico por este volumen de aquí, voy a tener la fuerza sobre todas las partículas que están dentro de este volumen. Este todavía es un diferencial de fuerza porque es un diferencial de longitud. Entonces el diferencial de fuerza sobre todas las partículas que están en este volumen sería esto de aquí. El vector, ¿no? Por el volumen. Bueno, este volumen de aquí es el área por diferencial de L, ¿no? ¿Sí? Entonces, en un volumen de L sería esto, ¿no? El área por diferencial de L. Bien. Ahora sí, jóvenes, puedo juntar, recuerde usted qué cosa es la corriente eléctrica. La corriente es J por el área, ¿no? ¿Sí? Era el flujo, este J es el flujo, pues, ¿no? Este J es el flujo. Entonces puedo escribirlo así, ¿ya? Sin vector, mejor, ya, así nada más. Ahora, entonces voy a juntar esta área para allá. A ver, esto lo voy a poner aquí abajo, ¿ya? Voy a hacer J por A, ¿sí? Por diferencial de L por B. Así lo voy a poner, ¿sí? Ahora observe lo que le decía, ¿no? Este J por A es I. Pero ¿qué pasa con el vector? El vector tiene la dirección de la carga, o de los portadores de carga, ¿no? El J tiene la dirección de para dónde fluyen las partículas. Entonces, esa dirección se la voy a pasar, porque solamente es la dirección al L. Va a ser I por DL por B. Pero DL no era un vector. Bueno, ahora es un vector. Este DL es un vector que tiene magnitud DL, pero la dirección es la dirección de los portadores de carga, ¿no? O sea, la dirección de la corriente. ¿Ya? Aquí he hecho un artificio solamente, ¿no? Entonces, la dirección se la he pasado a aquí. Nada más. Bien, entonces esa sería la fuerza sobre un volumen ADL. Y sobre un cable entero, ¿cómo sería? Bueno, sobre un cable entero, la fuerza sería integrar esta cantidad, ¿sí? Tendría que integrar esta cantidad sobre toda la longitud del cable. ¿Sí? Entonces, para un alambre o cable o conductor de longitud L. De longitud L. Sería así. ¿Sí? Bien. Bien. Listo. Bien, jóvenes. Entonces ya aquí tendríamos, observe que ya estamos avanzando. Tendríamos inicialmente solamente la fuerza magnética del campo magnético, sobre una carga. Era Q velocidad por campo. Ahora tenemos sobre un alambre, ¿no? Sería esto. ¿Sí? Sobre un segmento diferencial de L, ¿no? Bien. Entonces, algunas cuestiones sobre este último resultado. Por ejemplo, ¿qué pasa si sobre todo el alambre, ¿no? Es un caso especial, ¿no? Si B es uniforme.
Si B es uniforme y además el alambre es una espira, ¿no? ¿Qué es una espira? Bueno, una espira es un circuito que está cerrado. Puede ser una espira cuadrada, puede ser una espira circular, etc. El caso de las espiras es muy útil porque la materia, como le decía, los imanes a nivel muy pequeño se comportan como pequeñas espiras de corriente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si es uniforme y quiero calcular la fuerza sobre la espira? Bueno, entonces en ese caso la fuerza magnética sería I. Además, como es una espira, la corriente es la misma sobre todos los puntos, ¿no? Por ejemplo, considere que esta es la espira. Ahí está. ¿No? Entonces la corriente es la misma, pues, sobre todos los puntos, ¿no? Entonces es uniforme, sale de la integral. Además, el campo magnético también es uniforme, sale de la integral y sería algo así. Integral de dl cerrada, ¿no? Por B. ¿Sí? Esta sería la fuerza sobre la espira en una región donde el campo magnético es uniforme. Bien, ¿cuánto es esto de aquí? A ver, ¿qué piensa Juan? ¿Cuánto es eso de ahí? Sobre toda la espira. ¿Mm? Es cero, cojones, ¿no es cierto? Claro, ahí veo que estaban respondiendo. Sí, es cero, ¿no? Claro, es como si usted sume los vectores, ojo que son vectores, ¿no? Diferencial sobre todo, ¿no? Uno, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Bueno, la suma de estos vectores, usted sabe que si se cierra, el circuito es cero, pues. Entonces esto es cero. Entonces la fuerza magnética sobre una espira en una región donde el campo es uniforme es cero. Esto sirve mucho cuando se hace dipolo magnético. Como ya le dije, el dipolo eléctrico, ¿qué era? Recuerda el dipolo eléctrico, dos cargas eléctricas muy cercanas, ¿no? ¿Sí? Aquí era Q y aquí era menos Q. El dipolo magnético, recordando que esto es dipolo eléctrico. El dipolo magnético, ¿qué va a hacer? Ya le voy adelantando. Dipolo magnético. El dipolo magnético es una pequeña espira cerrada, pero es muy pequeña. Hay una corriente I. Entonces, como es muy pequeña, al igual que esto es muy pequeño, por más que el campo magnético no sea uniforme en esta región, sobre esta espira sí va a ser uniforme. Porque es muy pequeño, pues en ese pequeño espacio, sí el campo magnético es uniforme. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Que la fuerza total sobre un pequeño dipolo magnético es cero. Era lo mismo que el dipolo eléctrico. Si usted recordaba, la fuerza sobre el dipolo, ¿sí? Era cero, ¿no? Aquí también, pues, la fuerza sobre el dipolo es cero. Este es su análogo. No sé si usted percibe, estamos haciendo el análogo a lo que hemos trabajado para electrostática y magnetostática, ¿no? Pero de la misma forma, en el dipolo eléctrico la fuerza era cero, pero el torque sobre el dipolo, usted recordará, no era cero, era diferente de cero. Bueno, nosotros vamos a ver si aquí el torque sobre el dipolo también se cumple, ¿no? Que sea diferente de cero. Bueno, ya le voy diciendo, sí, es diferente de cero, ¿no? Es diferente de cero. Vamos a calcularlo, pues. Entonces, la fuerza es cero. Y ahora veamos, de nuevo, es el mismo caso, ¿eh? Si B es uniforme... No, aquí nomás entonces. B es uniforme, ahora calculo el torque. Ya calculé la fuerza con campo uniforme y sobre una espira, ahora calculo el torque. Entonces, para calcular el torque, voy a dibujar un circuito. A ver, un poco más grande mejor. Yo creo que con esto ya terminamos, porque ya es la 1:30, ¿no? Ya, listo.
Ah, tenemos que hablar del parcial rapidito, ¿ya? Ahorita ya. Bueno, solamente voy a hacer esto entonces. Bien, entonces aquí tenemos los ejes, ¿no? X, Y y Z. ¿Ya? Y por aquí vamos a poner al dipolo. Bueno, voy a considerar que esta espira, por facilidad, ¿ya? Por simplicidad, que es cuadrada, ¿ya? Por simplicidad voy a suponer que es cuadrada. Solo para que sea más fácil de resolver. Y voy a colocar aquí unas direcciones. El campo magnético, por ejemplo, es a lo largo de esta dirección, paralelo al eje Y. Y aquí la corriente que está fluyendo tiene este sentido. ¿Sí? La corriente, aquí está la corriente, pues, fluyendo, ¿no? Bien, entonces calculemos el torque, pues, jóvenes, ya. Y con esto ya terminamos, a ver. Bueno, suponemos que esta espira cuadrada, a ver, tiene unas longitudes, esto es A, ¿no? Esto es B. A ver, este eje tan bueno, así, A, ¿no? Y esto es B, ¿no? Entonces, veamos, pues, ¿cuánto es el torque? A ver, la fuerza, vamos a darle nombres a estos lados, a ver, lado 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Usted estará de acuerdo conmigo que la fuerza del campo magnético sobre los lados 1 y sobre los lados 3 es igual a 0, ¿no es cierto? Claro, porque en esta región el diferencial de L es paralelo al campo. Recuerde que este diferencial de L tiene la dirección de la corriente. Es paralelo o antiparalelo, pero de cualquier forma el producto vectorial del diferencial de L con el campo, que es lo que se necesita aquí, es 0. Entonces ya la fuerza va a ser 0. Entonces quedaría sobre los segmentos 2 y 4, ¿no es cierto? A ver, veamos sobre los segmentos 2 y 4. Entonces, por ejemplo, sobre el segmento 2, la fuerza magnética sobre el segmento 2. ¿A quién sería igual? Sería igual a la corriente y, ¿no es cierto? En este caso, el campo es uniforme. Como el campo es uniforme, simplemente va a ser la longitud total, ¿no? Es como aquí, como en esto aquí, ¿no? El campo es uniforme, sale, solo que solamente estoy calculando sobre la parte 2, nada más. Entonces aquí no sería una integral cerrada, sino sería solo sobre la longitud 2. Bueno, y la integral del diferencial de L sobre la longitud 2 es igual a la longitud, pues, ¿no? Entonces aquí sería, sobre este segmento de la espira sería I por la longitud, bueno, esa longitud es A y la dirección es Z, o sea, acá, ¿no? Todo esto por el campo. El campo está en la dirección de Y, o sea, es BJ. ¿Cuánto sale esto, jóvenes? A ver, I a B, y tenemos K por J, es menos I, ¿no? Listo. Esta sería la fuerza sobre el segmento 2. Y la fuerza magnética sobre el segmento 3, o 4, que es el que falta, 4 al otro lado. Sobre 3 es 0. Sobre el segmento 4, ¿cuánto es? A ver, sería I de nuevo. Ahora la longitud sería todo esto hacia abajo. Entonces sería menos acá por el campo magnético que es en la dirección J, ¿no? Esto sería igual a ¿cuánto? A K, bueno, sería lo opuesto, ¿no? K por J, de nuevo es menos I, como este menos más. Sería I, AB, I. Entonces, si usted quiere dibujar estas fuerzas sobre el cable 2, sería en la dirección menos I, o sea, sería algo así. ¿No? Esta es la fuerza magnética sobre el cable 2. Y bueno, sobre el otro cable sería algo así, ¿no? Esta sería la fuerza magnética sobre el cable 4. ¿Sí? Bueno, entonces observe que son opuestas, entonces la total es 0. La fuerza neta es 0, como hemos visto arriba, es una espira cerrada, entonces es 0. Pero el torque no es 0, ¿no es cierto? Inclusive, si usted lo calcula con respecto al centro,
aquí. Imagine que esto puede girar con respecto al centro. El brazo de fuerza de este de aquí tiene esta dirección y su valor es B medios. Entonces usted puede calcular el torque. A ver, ¿cuánto va a salir el torque? El torque va a salir, debido a esta fuerza de aquí, sería B medios por esta magnitud, ¿no? Y debido a la otra, también el brazo es B medios. Entonces va a salir B medios por esto más B medios por esto. Entonces sería B medios con B medios B. Entonces en realidad todo esto va a salir I a aquí, ¿no? Solamente hay que multiplicarlo por la longitud B por el campo. ¿No es cierto? ¿Y en qué dirección sale el torque? Bueno, el torque sale, a ver, por la regla de la mano derecha o utilizando vectores unitarios en la dirección Z. Va a salir. Bueno, esto de aquí usted lo ve, ¿no? En su curso de física 1, ¿no? Recordará bien. Entonces, este R de aquí, por ejemplo, tiene dirección menos J. Si usted multiplica menos J por I, va a ver que va a salir K. ¿Sí? Este sería el torque, pues. Bien. Otra forma de escribir esto es I, y observe que A por B es el área de la espira. Esta área usted lo puede llamar S. Entonces, esto es ISB por K. ¿Sí? Listo. A ver. El torque se expresa también en función de algo que se le llama el momento magnético, que ya le he venido adelantando, ¿no? M por B. Entonces, esto se puede explicar, se puede calcular también como N por B. Y de la figura, de lo que hemos calculado, ¿no? Como nosotros sabemos cuál es la dirección de B, ¿sí? La dirección de B, a ver, jóvenes, disculpe, un segundo nada más, el teléfono está sonando. Sí. Bien, entonces, disculpen, jóvenes, ahora sí, entonces tendríamos aquí, se puede definir un M, ¿no? Este M, ya con esto termino, es el llamado momento magnético, ¿no? Como había el momento eléctrico, que era el P, si te recuerda, que era K por S, ¿sí? Ahora se va a definir un momento magnético, que se llama M. Y este M, ¿a qué es igual? Es igual, bueno, aquí era carga, ahora aquí va a ser corriente. Este de aquí era la separación entre las cargas, ahora va a ser el área. Por eso también se le llama S, pero es el área, no se olviden, no es la separación entre las cargas. Pero esta área de aquí es como si fuera un vector, porque tiene asociado una dirección que es perpendicular a ella, como cuando calculábamos el flujo, ¿no? Esto es el momento magnético. Momento magnético, ¿sí? Listo. Entonces, si usted hace esto, usted va a ver que sale lo mismo que aquí. Entonces, vamos a verlo aquí rápidamente. A ver, aquí el momento magnético para esta espira es I, bueno, la corriente, el área es A por B. ¿Y el vector normal cuál es? Bueno, usted aquí se preguntará, hay dos vectores que pueden ser normales, ¿no? Uno en la dirección del eje X y otro en la dirección de menos el eje X. ¿Cuál va a tomar? Bueno, va a tomar siempre aquel que sale a partir de la regla de la mano derecha. ¿Cómo es la regla de la mano derecha? Usted gira sus dedos en la dirección de la corriente, ¿no? ¿Sí? Y el pulgar le da la dirección. Entonces, si usted toma la mano derecha y gira sus dedos en la dirección de esta corriente, observe qué sentido tiene, ¿no? Visto a lo largo, visto desde el eje X positivo, esto tiene una dirección antihoraria. Entonces, si usted hace eso, usted va a ver que el vector normal es este aquí, para este caso. ¿Sí? Entonces, este sería el M, el momento magnético. ¿Sí?
Entonces, en este problema, el momento magnético, ¿cuánto vale? En el problema, ¿no? Solo para verificar que sale lo anterior, ¿no? En el momento magnético, esto sería I, el área es A por B, y el vector N es a lo largo del eje X, o sea, es I. Entonces, ahora multiplique I por B, donde B es a lo largo del eje Y, se ve aquí, ¿no? B por J. Si usted hace esto, ¿qué sale? Sale I A B por B, ¿y qué es I por J? I por J es K. Aquí está, ¿ves? Y recupera este torque que está aquí. Recupera el torque que hemos calculado aquí arriba. ¿Sí? Eso lo voy a borrar solo para no confundir, pero ya le estoy mostrando que también el torque se puede calcular y eso realmente es lo que se hace, ¿ya? El torque se calcula como el momento magnético por el campo, producto vectorial, ¿ya? Recuerda, el momento magnético es un vector cuya magnitud es la corriente por el área y su dirección es normal al plano de la espira. Estas son espiras muy pequeñas, entonces siempre se puede considerar que están sobre un plano. ¿Bien? Ya, jóvenes, entonces yo creo que por ahí lo voy a dejar el día de hoy. Ya el día lunes hacemos algunos problemas, ¿ya? No sé si hay alguna duda, pero esto más tarde podría subir la clase de la semana 9. Al parecer subí un video. Ah, sí, subí un video de la semana 5. Ya, alguien, a ver, voy a verificar, ¿ya? ¿Alguien más ha verificado eso? Sí, profe. Ya. La semana 9, la clase 2, el video, creo. Ya, ok, gracias. Voy a cambiar. Ya, semana 9, clase 2, ¿no? Voy a apuntar lo que va. Semana 9, clase 2. Ya, listo. Está mal el video. Ya, listo, jóvenes. El parcial, Sí, el parcial, ya. Sobre el parcial iba a hablar, ¿ya? Bueno, he estado ya corrigiendo el parcial, he estado viendo, ¿ya? Les comenté que había un error en una de las preguntas del Sócrates, ¿ya? Entonces, ese error de ahí va a ser, más 2 puntos, ¿no? Para todos, ¿ya? Ahí no hay problema. Sin embargo, me he dado cuenta que también en el examen había parece ser un error de tipeo, ¿ya? Parece un error de tipeo, es un pequeño detalle nomás. No es más 5. En la pregunta 1B, ¿ya? En la pregunta 1B. En la pregunta 1B, a ver, les muestro, por ahí tengo el examen. Creo que le dice que demuestre que la carga total encerrada, me parece, o el flujo, ¿no? El flujo. O sea, algunos no han hecho ni la 1A, ¿no? Entonces la 1B te da, bueno, pues, bueno, espere. Ahí creo que aparece que sale esto aquí, ¿no? Sobre E0, ¿sí? ¿Ya? Dice que demuestre que sale esto, ¿no? En realidad sale esto, ¿no? Aquí falta un 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? Los que lo han trabajado, el problema, ¿sí? No, pero sí se puede demostrar, pues, o sea, no es que está mal, ¿no? Sino que simplemente sale un 5, ¿no? O sea, si usted lo calcula, sí sale, ¿no? Pero aquí sale un 5, esa es la única diferencia, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer aquí, ya voy avisando, entonces en el solucionario va a aparecer un 5 aquí. Creo que es aquí, o si no es así, es al revés, ¿ya? Entonces, los que han trabajado aquí, voy a ser bien generoso, ¿ya? Para los que han trabajado algo aquí, ¿ya? Entonces, si veo que está avanzado, ¿no? El trabajo, más o menos, voy a considerar, ¿ya? Entonces, eso era lo que le quería decir sobre el parcial, ¿ya? Ya. Listo.